Españoles Universales. Bien amigos, seguimos con la historia, un retazo más de la historia de España, de este nuestro santo y bendito país, que tiene una historia inacabable, de hecho casi inabarcable. Esto no se acaba nunca y no hay manera. Y miren que yo intento trabajármelo para encontrar historias interesantes que contarles, y las encuentro a raudales. Lo más interesante del tema, y también lo más preocupante para mí, es que hay tanta buena historia dentro de nuestra historia, que me resulta a veces complicadísimo no saber elegir qué poderles explicar. Y es que este país es un gran país. Hace tiempo que no les decía esta frase que les voy a decir ahora, y es que somos un país de gigantes, acuérdense, aun con crisis, sin crisis, con guerras, con no guerras, con paz, con lo que sea, somos un país de gigantes. Y créanme amigos y amigas de Metrópolis FM, saldremos de esta situación tan complicada y tan mala, que tanto daño está haciendo a la economía y sobre todo a las familias españolas. Saldremos porque somos un gran país, y somos un país decidido, como siempre, a sobrevivir y a dejar nuestra marca y nuestra impronta en cualquier parte del mundo. Bien, hoy quería hablarles, como todos los días, de historias interesantes. Y como siempre, voy a hablarles, pues no de un español universal concretamente, sino de los actos heroicos y grandes de muchos españoles. De españoles que tuvieron que vivir una época apasionante después de la Reconquista en la península ibérica. Una época de descubrimientos, una época que duró muchísimos años, varios siglos, en la cual la bandera de España, nuestra cultura y nuestra civilización, estaba en casi todo el mundo. Se dice que hasta las aves que migraban por Europa o de Europa a África hablaban español. Y es que fuimos tan grandes que conseguimos muchísimas metas. Ustedes ya saben que los descubrimientos de los españoles en América pues son más o menos conocidos. A mí me gusta mucho hablar de la historia de España en América. ¿Por qué? Es sencillo. A partir de que España descubre, coloniza, evangeliza, también conquista, pero sobre todo da su propia cultura a América, creando esa cosa tan bonita llamada mestizaje con los años. El mundo actual, desde entonces, se le conoce como la era moderna. Ahí empieza la era moderna. Por eso es un logro tan importante, porque España, los españoles, hicimos que cambiara el mundo. Hicimos que cambiara la visión del mundo. Y el resultado de esa epopeya continúa a día de hoy, con sus luces y sus sombras. Pero amigos, como siempre les digo, con más luces que sombras, créanme, sin complejos. Bien, pues, como les decía, ya sabemos que los descubrimientos de los españoles en América son más o menos conocidos, sobre todo en España. Pero no lo son tanto los que lograron en el océano que había más allá. El océano Pacífico, conocido durante casi 3 siglos, fíjense, durante casi 300 años, conocido en el mundo como el lago español. En el momento de su mayor extensión, el Imperio español abarcaba las Filipinas, las Islas Palaos, Guam, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, las Islas Marshall y las Islas Gilbert, como parte del Virreinato de Nueva España. Su capital era Manila. Hablamos del Pacífico. Durante diversos momentos de su historia, el territorio hispano en el Pacífico también abarcó las islas de Ternate y Tidore, que son las islas Molucas septentrional. También el norte de la isla de Formosa, Borneo, Brunei, la provincia de Papúa Occidental en Nueva Guinea, un protectorado sobre Camboya,
y también tuvo derechos de asentamiento en territorios del Imperio Portugués, en Asia bajo la Casa de Austria. Fíjense si fue importante esa marca hispánica en el mundo, que hasta en el actual Japón, en una zona muy conocida y llamada Nagasaki, hasta ahí llegaron los españoles. Bien, el pasado año 2013 se celebraron los 500 años del descubrimiento del Océano Pacífico. Y quiero rescatar del olvido algunas historias de aquellos hombres y mujeres que entregaron sus vidas por España al mayor de los océanos. No es habitual, fíjense, bajar a la playa y meterse al agua con una armadura, un estandarte, y acompañado de un notario y un sacerdote cantando el Te Deum. Pero Vasco Núñez de Balboa lo hizo un 29 de septiembre de 1513 para tomar así posesión, en nombre de la Corona de Castilla, el que llamó Mar del Sur. Aquel aventurero del Renacimiento, con antecedentes de polizón y una esposa indígena, acababa de descubrir el Pacífico. Con este engañoso nombre, queridos amigos, el nombre de Pacífico, lo bautizó poco después Fernando de Magallanes, cuya expedición acabaría dando, fíjense, la primera vuelta al mundo en 1522, al mando de una escuadra y al mando de Juan Sebastián Elcano. España financia y organiza aquel primer viaje a través del Pacífico, y esto es lo que, queridos amigos y amigas, es lo que es realmente importante, porque aquel viaje cambió el curso del comercio mundial. Hubo que esperar casi 60 años hasta que el corsario inglés Francis Drake circunnavegara por segunda vez la Tierra, algo que supuso todo un desafío para España. Bien, la expedición de Magallanes Elcano inaugura los descubrimientos de muchas de las más de 20.000 islas que pueblan el Pacífico. El objetivo era llegar a las Molucas, o Islas de las Especias, en disputa con los portugueses, pero de camino se encontraron otras que más tarde se conocerían como las Marianas, nombre dado por la reina española Mariana de Austria. La lista de islas y archipiélagos que conservan el nombre que les dieron los españoles es muy larga. Las Islas Carolinas, por el rey Carlos II, las Islas Filipinas, en honor a Felipe II, las Islas Marquesas, por un marqués virrey de Perú, la Nueva Guinea, porque sus habitantes les recordaron a los españoles a los de la Guinea africana, las Islas Galápagos, descubiertas por casualidad por el barco de un obispo, las Islas de Juan Fernández, llamadas así por su descubridor, o las Islas Salomón, donde pensaron que estaban las minas del famoso rey, y cuya isla más grande, recordarán esta isla, Guadalcanal, se llama así en honor de un pueblo sevillano. Qué bonito, ¿verdad? Incluso algunas teorías sugieren que el explorador Pedro Fernández de Quirós descubrió Australia. Seguramente no llegó, pero pensó que lo había hecho al desembarcar en 1606 en una isla a la que denominó Australia del Espíritu Santo, Australia por Austral y la Casa de Austria. Lo que sí es verdad es que el segundo de aquella expedición, Luis Báez de Torres, atravesó el estrecho que hoy lleva su nombre, un estrecho existente entre Australia y Nueva Guinea. El 29 de septiembre del año 1513, Núñez de Balboa toma posesión del que llamó Mar del Sur en nombre de la Corona de Castilla. Fíjense ustedes, señores, pues es que éramos más chulos que un 48, tomando posesión de lo que se llamó el Mar del Sur. O sea, vamos, llegamos al Océano Pacífico y decimos, esto es pa' España, ¿verdad? Así éramos. ¡Qué gente! En uno de los diarios de Quirós queda constancia de los duros que eran aquellos viajes, donde las tempestades, los enfrentamientos con los corsarios y piratas, la falta de alimentos y las enfermedades como el escorbuto, una enfermedad que los hacía hincharse hasta sangrar las encías de los marineros, hacían estragos entre la tripulación. Hubo un marinero
que dijo que más valía morir una que muchas veces, que cerrasen los ojos y dejasen la nao ir al fondo del mar, que ni Dios ni el rey obligaban a lo imposible. Imagínense, así eran de terroríficos los viajes a América. Imaginaos, queridos amigos, cerca de las Marianas había un lugar conocido como el cementerio de Doña María. Doña María fue una noble que allí se suicidó al no poder soportar tantas penalidades en los viajes. También existe el testimonio del capellán de un buque que ofició 92 funerales en 15 días. Pero el caso más extremo fue el del galeón San José, que en el año 1657 llegó a México convertido en un barco fantasma, sin nadie a bordo. Probablemente toda la tripulación y el pasaje murieron de la peste. ¿Se pueden imaginar ustedes llegar un navío a la costa solo y abandonado? Terrorífico, ¿verdad? Uno de los mayores problemas que tuvieron las primeras expediciones era que no podían volver por el Pacífico. Los vientos, las corrientes y las tempestades les arrastraban una y otra vez hacia el oeste. La primera gran expedición que intentó regresar a América fue la de García Jofré, de Loaiza, muy bien dotada, en el año 1522. Una expedición muy bien preparada por la corona, pero que acabó en rotundo fracaso, como todas las que le siguieron durante más de 40 años. Parecía una maldición que ocasionaba a los reyes de España y a los virreyes en América grandes dolores de cabeza. Pero los españoles, nuestros antepasados, aquí en esta nación, tuvieron el valor de navegar, aun sabiendo que al regresar tendrían el viento en contra, lo que es muy aventurado, porque cuando uno hace esto, nunca sabe cómo volverá a casa. Y es que hubo que esperar entonces hasta el año 1565, cuando en la flotilla de Miguel López de Legazpi, a Filipinas, se embarca el fraile Andrés de Urdaneta, un veterano navegante y cosmógrafo superviviente de la expedición de Loaiza. Urdaneta encontró el camino del tornaviaje, subiendo hacia el norte y aprovechando la corriente japonesa del Kuroshibo, hasta alcanzar Acapulco, en México, el día 8 de octubre de ese mismo año, 1565. En realidad, lo cierto es que un desertor de la expedición, Alonso de Arellano, ya lo había conseguido casi 3 meses antes con la ayuda de un piloto afroespañol. Fíjense ustedes, qué bien suena eso de afroamericano. Bueno, pues fíjense, este era afroespañol. Pero el fraile tenía un plan realista y perfectamente concebido, mientras que Arellano, el que lo había conseguido 3 meses antes, y sus hombres solo hicieron esa navegación a base de milagros, gracias a los cuales, o a la suerte, consiguieron sobrevivir. Sea como fuere, se acababa de abrir la vía que utilizaría durante 250 años el galeón de Manila, una de las rutas marítimas comerciales más antiguas, largas y duraderas de la historia mundial. Este galeón llevaba la plata desde México y traía la seda de Oriente. Ese galeón fue el verdadero príncipe del Pacífico. La ruta de este galeón, del galeón de Manila, hacía un recorrido desde Manila, en las Filipinas, hasta Acapulco, México. Guaján, en Guam, la isla de Guam, fue una importante parada en la ruta entre Acapulco y las Filipinas. El galeón, llevaba especias, como la pimienta clavo y la canela, porcelana, marfil, laca y elaboradas telas. Unas telas como los tafetanes, sedas, terciopelo, raso, recogidas tanto de las islas de las especias como de la costa asiática del Pacífico. Estas mercancías se vendían después en los mercados europeos y americanos, siendo los españoles los primeros en vender, en importar y en exportar esos productos exóticos de Asia. Así, y a partir de 1570, este océano, el Océano Pacífico, se convierte de verdad ya en un auténtico lago español. Era tan poderosa la presencia española en el Océano Pacífico que en la época de Felipe II existieron incluso unos planes reales
de algunos nobles y prelados españoles para desde Filipinas conquistar la China de la dinastía Ming. Imagínense ustedes, solo nos faltaba haber invadido ya la China y haberla culturizado y haberla, evangelizado. ¡Qué oportunidad, señores! ¡Qué oportunidad perdida! Hay que ver, ¿eh? En cualquier caso, los descubrimientos españoles en el Pacífico no se detuvieron. Hombres y mujeres como Isabel Barreto de Castro, la primera almirante en la historia de la navegación española, surcaron sus aguas en busca de nuevas tierras, riquezas y prestigio, aunque también de aventuras. Navegar por el Mar del Sur, contactar por primera vez con tribus lejanas, explorar lugares que ningún otro europeo había pisado antes y así forjar historias y leyendas que han perdurado hasta nuestros días, es algo que los españoles hicieron mejor que nadie. Nadie mejor que nosotros para poder hablar, incluso para poder hacer películas de aventuras. Solo nos hace falta quitarnos un poquito ese complejo tan español como absurdo y ese desconocimiento sobre lo brillante de nuestras aventuras y correrías por todo el globo terráqueo. Sin ir más lejos, podríamos hablar de los grandes descubrimientos. Durante esa época, por ejemplo, una expedición comandada por el portugués Fernando de Magallanes, al servicio de la corona española, llegó al Océano Pacífico el 21 de noviembre de 1520 y descubrió la isla de Orona, en las Islas Fénix, y tomó posesión de las islas para España. Durante su travesía, en 1521, descubrió también el archipiélago Tuamotu y visitó la isla Puca Puca, a la que llamó San Pablo. Después, el 6 de marzo de 1521, la expedición tocó con Guam, donde fondearon para recoger víveres y hacer aguada. El 16 de ese mismo mes, llegaron a Samar, lo que significó el descubrimiento de las islas Filipinas, que Magallanes llamó Islas de San Lázaro, islas que reclamó para España. Desgraciadamente, ya en el islote Mactán, Magallanes, al querer someter a la fuerza a los indígenas, murió combatiendo un 21 de abril de 1521. Al sucesor de Magallanes, Duarte Barbosa, lo mataron a traición en Cebú, junto a 30 de sus hombres, en un banquete trampa organizado por el Rajá de la isla. El resto de la expedición cargó entonces de especias las naves Victoria y Trinidad y quemaron el buque Concepción. Ya en Mindanao, el segundo de a bordo, Juan Sebastián Elcano, se hizo cargo de la expedición y se dirigieron a las Islas Molucas a recoger especias, desde donde partirían hacia España. Un ejemplo de grandes esfuerzos y sacrificios, toda una aventura. Y si no, solo contemplemos este simple dato. De los 5 barcos y 234 marineros que partieron en la expedición de Magallanes, solo regresaron a España 18 maltrechos hombres al mando de Juan Sebastián Elcano. Un viaje peligrosísimo, ¿verdad? Y durísimo, tras el cual habían completado y navegado por primera vez y habiendo realizado la primera vuelta al mundo. Otra de esas epopeyas aventureras la protagonizó el capitán Gabriel de Castilla, que en 1603 zarpó desde Valparaíso, Chile, para en principio dar caza y eliminar a los corsarios holandeses, pero que pudo acabar llegando nada más y nada menos que a la Antártida. Algunos documentos sugieren que así lo hizo, y hoy una de las bases antárticas, españolas por supuesto, lleva su nombre. En el otro extremo del Pacífico, en las costas de Canadá y Alaska, también hubo expediciones españolas a partir del siglo XVIII, con capitanes como Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, un hábil negociador con su homólogo británico George Vancouver, o Esteban José Martínez, que contactó por primera vez con la nación indígena de los Haida y detectó el asentamiento de puestos rusos. En la Ilustración, la época de la razón y de los adelantos técnicos, se producen también las expediciones científicas. Una de las primeras la protagonizó el marino Jorge Juan en 1734. Aún todavía estudiando, se embarcó junto con Antonio de Ulloa en una expedición francesa organizada por la Real Academia de Ciencias de París para medir el ecuador
en el grado de achatamiento de la Tierra. Aunque la gran expedición científica ilustrada es la del gran Alejandro Malaspina y su colega José de Bustamante y Guerra. Entre 1788 y 1794 cartografiaron muchas de las islas y costas del Pacífico. Los naturalistas de su tripulación recogieron un inventario de 14.000 plantas y más de 500 especies animales, 357 aves, 124 peces, 36 cuadrúpedos y 21 anfibios, además de efectuar investigaciones astronómicas y mediciones de la gravedad en lugares tan lejanos como Nueva Zelanda. Desgraciadamente, para España, como siempre, las desavenencias con los políticos de entonces, con Godoy, impidieron difundir estos logros y Malaspina acabó preso en un castillo de La Coruña. Precisamente desde esta ciudad partió al año siguiente la primera expedición humanitaria de la historia, queridos amigos. De esta historia hablaremos más adelante. Este hecho grande, tan grande para la historia de la humanidad, lo protagonizó el médico Francisco Javier Balmis, quien logró vacunar contra la viruela a miles de personas en América y las islas del Pacífico, aunque para transportar el virus tuviera que utilizar 22 niños huérfanos. En fin, amigos, ¿qué puedo yo contarles de la historia de España? ¿Qué puedo yo contarles de la historia de estos grandes hombres que han conseguido dejar su impronta, en la impronta española, la marca España, ahora que hablamos tanto de marca España, y hace muchísimo tiempo que tenemos esa marca España? No es necesario intentar vender ahora una marca que ya existe desde hace muchos siglos. Simplemente lo que hay que hacer es amarla, respetarla, quererla y potenciarla. Honor, amigos, honor a todos estos españoles que hicieron de España lo que es hoy, un gran país y una gran nación. Metrópolis FM, Región de Murcia.